Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación para todas las naciones. Doy gracias a nuestro Padre, Abba Eterno, por concederme este grande y glorioso beneficio y privilegio de poder hablar de su Torah con conocimiento, con entendimiento y comprensión, conforme a su voluntad por medio de su amado Hijo, nuestro Melech, su Hijo amado, Yahshua HaMashiach, y mediante la dirección e instrucción y enseñanza del Ruach, el reino de los cielos en nosotros, que habita en nuestras vidas, el Ruach de nuestro Padre. ¿Ok? Y gracias por ese grande privilegio. Bueno, en estos últimos videos venimos hablando sobre qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Abba. ¿Quiénes pueden hacer la voluntad de nuestro Abba glorioso por medio de su amado Hijo? ¿Cuál es la perfecta voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo? Y eso todo está en las Escrituras. Todo está en las Escrituras. Pero hay algo que a mí, después de todo un proceso que nuestro Padre nos ha enseñado, nos ha revelado, nos ha dado crecimiento, conocimiento, entendimiento y comprensión de su voluntad, podemos observar en las Escrituras y visiblemente, en el cual nosotros tuvimos también un tiempo bien prolongado en estos contextos congregacionales que proclamaban decir, ¿no es cierto?, que conocían la verdad, que conocían a nuestro Padre. No, y en la práctica viven una metodología, unas doctrinas, ¿no es cierto?, muy cerrada, muy cuidadosa porque cuidan los réditos, cuidan, ¿no es cierto?, los fondos que se producen exigiendo los diezmos, doctrina, ¿no es cierto?, basado en ideología, y podemos nombrar, hay doctrinas, ¿no es cierto?, adventistas, doctrinas luteranas, doctrinas, ¿no es cierto?, evangélicas pentecostales, muchas doctrinas, enseñanzas de hombre, como corporaciones e instituciones con pensamientos de hombre, no conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, quiero hablar ahora que nuestro Padre me concede una forma bien práctica y didáctica para poder observar y para si les sirve de ayuda a muchos que andan por ahí o están equivocados, ¿no es cierto?, pensando que si están en una congregación evangélica pentecostal entrarán en el reino de los cielos. No es así. Nuestro Melech, permiso, el Hijo de nuestro Padre dijo bien claro ahí en Mateo capítulo 7 del verso 21 que no todo aquel que diga, no todo aquel que congregacionalmente o doctrinalmente diga no estamos listos nosotros para entrar al reino de los cielos. No, porque nuestro Melech le dice no todo el que diga, no todo el que diga, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, ese entrará. Y muchos van a empezar a decir, pero si éramos evangélicos pentecostales o adventistas y teníamos, ¿no es cierto?, lo top de la revelación. Y más abajo entrega los antecedentes indicando a quiénes. Porque ¿qué es lo que se hace en la voluntad de nuestro Padre? Cualquiera pues que viene a mí y oye mis palabras y las hace, cualquiera que viene a mí oye mis palabras y obedece, cualquiera que viene a mí oye mis palabras y con diligencia y con arrepentimiento y perseverancia, específicamente obediencia, las hace, ese es. ¿Ok? Entonces nuestro Melech ahí mismo entrega la respuesta del capítulo 7 del versículo 21 en adelante. Y ahí podemos observar. Y podemos observar porque está claro. Entonces, muchos contextos en el cual dicen que son y se apoyan en las cartas del apóstol Pablo. ¿Okay? Que como que el apóstol Pablo, él dijo, ¿no es cierto?, y se sujetan, ¿no es cierto?, a esta doctrina extraña, que es muy parecida, porque usan el nombre del apóstol Pablo, usan sus cartas,
pero en el fondo no obedecen ni en el mismo apóstol. No obedecen. Porque para poder, ¿no es cierto?, que se concrete esto en nosotros por la voluntad de nuestro Padre establece un orden del protocolo, un orden de la metodología del reino de los cielos, no una doctrina metodológica de la tierra, porque el hombre es terrenal y cosas terrenales habla, sino conforme a un protocolo o metodología que sale de la boca de nuestro Padre, salió de la boca de la voluntad de nuestro Padre, y a Él tenemos que oír por medio de su amado Hijo, para poder conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Padre, para recibir por medio de su Ruaj, ¿no es cierto?, el crecimiento, la revelación del conocimiento de su voluntad, para obedecer y hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. ¿Ok? Ya. Y en el libro tanto de Corintio, en el libro, ¿no es cierto?, de Éfeso, y hay otros libros más, habla sobre algo bien interesante, dice, de los fundamentos de los apóstoles. Y esto es fundamento de los apóstoles, para poder, ¿no es cierto?, que nosotros podamos entender qué significa lo que está hablando, ¿no es cierto?, los registros de Efesios capítulo 2, del versículo 11 en adelante. El apóstol está hablando sobre el fundamento básico de todo aquel que viene a nuestro Melech. Y todo aquel que es llamado por nuestro Melech, por la voluntad de nuestro Padre. El apóstol fue intervenido, llamado camino a Damasco, ¿no es cierto? Y nuestro Padre viene a establecer su voluntad y le enseña los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Arrepentimiento de obras muertas. Nuestro Melech habla en Marcos capítulo 1, del verso 14 y 15, específicamente el 15. ¿Por qué digo 14 y 15? Porque después, cuando está especificando ahí el libro de Marcos que nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, venía del desierto después de haber estado, ¿no es cierto?, con el enemigo en el inicio de deshacer las obras del conocimiento de la maldad, las obras del conocimiento del engaño y la mentira. Y nuestro Melech le dijo: no, escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, que es su voluntad, el hombre vivirá, porque está muerto. ¿Ok? Y eso tenemos que entender. Bueno, en el capítulo, ¿no es cierto?, de Efesios, perdón, de Corintios primero, vamos a ver como bien dice aquí el apóstol, ¿ok? Lo que dice bien el apóstol, para que podamos conocer, entender y comprender. Ya. En el capítulo 3 de Primera de Corintios, dice, así le está hablando a todos los que dispersos que estaban en Corintio, y les habló que ellos eran carnales, que todavía no habían frutos, no habían, ¿no es cierto?, obras, sino que obedecían, ¿no es cierto?, a una condición humana. Y aquí lo dice, y pongamos atención. Voy a leerlo para que pongamos atención en cuanto, ¿quiénes son los que hacen la voluntad de nuestro Padre? Los que pueden hacer la voluntad de nuestro Padre, para poder hacer la voluntad de nuestro Padre, porque eso es de suma importancia, para poder entrar en los cielos, no para poder entretenernos aquí. Algunos, ¿no es cierto?, pueden decir, no, si hacer la voluntad de nuestro Padre es que nos entretengamos doctrinalmente a través de corporaciones y a través de instituciones humanas. Y que piense que haciendo eso va a entrar en el reino de los cielos. No, ya. Capítulo 3 del libro de Corintios, dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como a espirituales, como nacidos de nuevo. A espiritual significa nacer de nuevo, estar en Mashiach Yahshua. Todos los que están en Mashiach Yahshua son los que se han sepultado, los que se han sido resucitados, han sido aceptos mediante la vida y la sangre de nuestro Melech, y nuestro Padre nos recibe, hace acepto y nos sella con su Ruach. Esos son los
espirituales, los nacidos del Ruach, ya, como lo dice a Nicodemo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, no, yo soy de esta doctrina, yo soy de esta otra doctrina. Eso quiso decir aquí. No, yo soy fariseo, no, yo soy saduceo, yo soy escriba, yo soy de esta corriente. Aquí le pusieron, ciertamente yo soy de Pablo, otro, ¿no es cierto?, yo soy de Apolo, y otro soy de Cefa, y otro soy de Santiago, y otro soy de Juan. No. ¿Qué puede ser Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió nuestro Padre. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da nuestro Padre. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino que nuestro Padre da el crecimiento. ¿Ok? De ahí viene el fundamento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de nuestro Padre, siervos, por medio de su Hijo amado. Y vosotros sois labranza de nuestro Padre, edificio de nuestro Padre, casa de nuestro Padre. Conforme a la gracia que se nos es dada, conforme al conocimiento, conforme a la revelación que nuestro Padre nos ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Mashiach Yahshua. Yahshua HaMashiach. Mashiach Yahshua. Aquí hay un fundamento sobre la vida, la novedad de vida. Y sobre este fundamento, algunos edificarán oro, plata, piedra preciosa. Claro, porque si uno vaya al libro de Revelaciones, el fundamento que aparece ahí de la casa de nuestro Padre, la base es piedra de jaspe, piedras preciosas del reino de los cielos. Bueno, si edificaran, ¿no es cierto?, con esas piedras, madera en hojarasca, la madera en hojarasca son los pensamientos humanos, doctrinas humanas, que desaparecen. La obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está por verse, veamos más adelante. ¿No sabéis que soy templo de nuestro Padre, edificio de nuestro Padre, casa de nuestro Padre, y que el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros? ¿Escucharon? Escucharon. Ahora, ¿cómo mora? Porque aquí hay que entender cómo viene el Ruach sobre nosotros. Y lo extraño es que muchos, ¿no es cierto?, estos oran en las congregaciones e invitan al Ruach que venga, y si dice que mora en vosotros, lo dice en Juan capítulo 14 del verso 15 en adelante. Que todo aquel que ama y todo aquel que obedece, todo aquel que, ¿no es cierto?, hizo, yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada en él. Aquí, y aquí lo está diciendo. ¿O no sabéis que soy templo de nuestro Padre y el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros? Ya. Si alguno destruyera el templo de nuestro Padre destruirá a él, porque el templo de nuestro Padre, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que si tú verdaderamente dices que eres un hijo, ¿no es cierto?, de nuestro Padre glorioso, y que has nacido de nuevo, entonces demuéstralo por las obras, por los frutos. Ahora, ¿qué significa destruir? Es desobedecer. Es empezar a dar un testimonio, ¿no es cierto?, extraño en tu vida, que tú dices que eres hijo, pero vives conforme a las fiestas del mundo y no te sujetas a los mandamientos. No obedeces los mandamientos. Fácil de distinguir. Ya. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque el conocimiento, la sabiduría de este mundo, la obra de este mundo es insensatez para con nuestro Padre. Pues escrito está, Él prende a los sabios la astucia de ellos. Y otra vez, nuestro Padre conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ya, ninguno puede identificarse, ni con Pablo, ni con Cefa, sino que somos uno.
o somos una nueva creación y somos uno mediante el Ruach. Ya. Está claro que nadie puede. ¿Cuál es el fundamento? Nuestro Padre lo establece por medio de su Hijo y lo proclama, ¿no es cierto?, su Hijo amado. ¿Dónde están los fundamentos? Ahora vamos a leer acá, porque después vamos a ir a la práctica de cuáles son los fundamentos. Ya. Efesios capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, sin conocimiento, sin vida del reino de los cielos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim del mundo. ¿Cuál es? Efraín, que había sido expulsado. Él le fue quitado la calidad. Él ya no vivía conforme a la voluntad de nuestro Padre. Ya, sigamos. Pero ahora en Mashiach Yahshua, los que han nacido de nuevo, los que se han crucificado, sepultado, los que obedecieron, los que guardan los mandamientos, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre, por la obra del sacrificio. Por la obra del sacrificio. No es específicamente la sangre, sino a través de la vida que está en la sangre, el alma. Nuestro Mele le dije, ¿no sabéis que yo vengo a salvar vuestras almas mediante mi vida? La vida que está en la sangre, yo vengo, ¿no es cierto?, al sacrificio, para que por medio de mi vida vosotros tengáis vida, pero obedeciendo. No, así no, ya tú tienes vida, sí, andas allá divirtiéndote, andas en el barrio Bellavista y juntando y celebrando cosas del mundo, ya. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién? Judá y Efraín, la casa de Judá y la casa de Israel, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Por qué? Porque Judá estaba contra. ¿Ven en la parábola del hijo pródigo? ¿Qué dice Judá? Yo siempre he estado aquí, ¿por qué tú le das? Para que ustedes vayan observando. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, una nueva creación, un nuevo pacto, y mediante el sacrificio de la cruz reconciliar con nuestro Padre a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, matando al enemigo, vale decir venciendo. ¿Cuáles eran las enemistades? Porque el enemigo los tenía, ¿no es cierto?, por causa que no obedecían a las tinieblas. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estabais lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Ruach a nuestro Padre. Así que ya no soy ni extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de nuestro Padre, como hijos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Yahshua HaMashiach, siendo el fundamento glorioso. Nadie puede. Ahí empieza todo, de ahí, no de otra realidad. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, para ser una casa de nuestro Padre Santo. Nosotros vamos creciendo para habitación de nuestro Padre que mora en vosotros. Somos morada del Ruach. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de nuestro Padre en el Ruach de nuestra vida. Ya. Bien. Entonces, aquí vamos nosotros conociendo la voluntad de nuestro Padre. Ahora, primero que todo, ¿cuál era la voluntad de nuestro Padre enviando a su Hijo? Porque aquí nos lo especificaron. La voluntad de nuestro Padre era para poder, ¿no es cierto?, deshacer, porque lo primero que van a hacer, y pongan atención, lo primero que hace nuestro Melech, ¿qué va a hacer? Lo primero que hace nuestro Melech es ir, ¿no es cierto?, allá al desierto. ¿Y qué fue hacer el desierto? ¿Qué fue el desierto? Fue para poder, ¿no es cierto?, eliminar. Miren, para que ustedes pongan atención acá en lo que está
lo que está hablando en Romanos capítulo 5 del versículo 12. Mire lo que dice. Por tanto, como este personaje, pecado es desobediencia, por cuanto por medio de la desobediencia entró en el mundo por un hombre, y aquí que para poder explicarlo bien, por tanto, como este personaje del árbol del conocimiento del bien y el mal, este príncipe de la potestad del aire, esta ley del pecado y de la muerte que entró por Adán, por tanto, como entró por Adán, y por el pecado la muerte, por la desobediencia entró la muerte, este personaje, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la Torá, antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura lo que viene. Pero el beneficio no fue por la transgresión, porque si la transgresión de aquel murieron mucho, abundaron mucho más por el conocimiento, el beneficio de nuestro Padre, el beneficio glorioso de nuestro Padre. Ya. Entonces, si nosotros vemos acá también, miren, en el capítulo 3 de Romanos, del versículo 21 dice, pero ahora aparte de la Torá se ha manifestado la justicia de nuestro Padre, testificada por la ley y por los profetas. La justicia, ¿no es cierto?, las enseñanzas de nuestro Padre por medio de la obediencia a Mashiach Yahshua, para que todos los que le obedezcan, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de nuestro Padre, siendo justificados gratuitamente por la gracia. La justificación, para poder alcanzar la justificación, tiene ella que producirse una acción de obediencia. Para que si nosotros vamos al libro de Éxodo, en el servicio arónico, las familias tenían que preparar un corderito en obediencia para poder ser justificado, y el corderito no tenía que tener falla, no tenía que tener ninguna enfermedad, ninguna molladura, nada, para que puedan ser justificados, porque nuestro Padre veía el animalito y después posteriormente veía la vida de la sangre del animalito y eran justificados estas familias a través de la inocencia, y nuestro Padre veía esa sangre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de nuestro Padre, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yahshua, a quien nuestro Padre puso por propiciación por medio de la obediencia, la fe y creer en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su gloria, su justicia, a fin de que sea Él el justo y el que justifica, y el que es de la fe de Mashiach Yahshua. Entonces, aquí nuestro Padre está hablando, manifestando a través del libro, si ustedes ven el libro de Romanos, porque aquí nosotros vemos en el cual nuestro Padre establece su voluntad. En el capítulo 5 de Romanos, justificados pues, hay una justificación a través de que es la obra, justificados pues mediante la obediencia tenemos paz para con nuestro Padre por medio de la obra de nuestro Melech, por quien también tenemos entrada, ¿no es cierto?, mediante la obediencia a esta gracia. Tenemos una entrada a la gracia. ¿Cuál es la gracia? El reino de los cielos, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Padre. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí nosotros estamos viendo la voluntad de nuestro Padre, para que nosotros podamos entender y podamos conocer la voluntad de nuestro Padre por medio de aquí del libro de Romanos. Porque nuestro Padre vino a través de su cuerpo de carne, y aquí en el mismo Romano lo habla, en el capítulo 8, pongan atención, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, o sea, han sido librados, han sido nacidos de nuevo, ¿no es cierto?, nos constituimos una habitación
del reino de los cielos por medio de la voluntad de nuestro Padre. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la vida del reino de los cielos, el Ruach. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado libertad de este personaje de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para, ¿no es cierto?, la ley, dice aquí, para las instrucciones, por la debilidad, la desobediencia del hombre, por cuanto era débil por la carne de los hombres. Nuestro Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó a la muerte, condenó, y ese es el propósito, y condenó al enemigo en su carne. ¿Por qué? Porque nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, por medio de su Hijo, lo perfecto para poder vencer. Nuestro Padre empezó, ¿no es cierto?, en el desierto a deshacer, pero aquí ya en el sacrificio vence al enemigo, vence a la muerte. Esa es la voluntad de nuestro Padre, vencer la muerte. ¿Y dónde habitaba la muerte? De dentro de cada uno. Por eso aquí tenía que ser deshabitada la muerte, tenía que ser quitada la muerte, para poder ser de otro, nacido de nuevo, para ser de un verdadero del reino de los cielos. Entonces nuestro Padre establece estos fundamentos, estos básicos y fundamental. Nuestro Padre te viene a dar libertad, no te viene a justificar para que tú sigas justificándote en la desobediencia. No, nuestro Padre te viene a justificar de una vez por todas. Nuestro Padre viene y envía a su Hijo no para hacer las cosas a media, no para que tú andes, ¿no es cierto?, así entre, ¿no es cierto?, como dicen aquí en Chile, entre Tongo y Los Vilos, entre Talca y París, no, sino que en el reino de los cielos plantado. En el reino de los cielos plantado a través de la obra de su Hijo amado mediante el sacrificio de su muerte, derramamiento de sangre, su sepultura y su poderosa resurrección. Y antes que fuese, ¿no es cierto?, levantado poderosamente, arrebató las llaves del Seol y el abismo al enemigo y lo vence y lo exhibe públicamente, vencido el enemigo. En esa autoridad, ahora, ¿no es cierto?, por eso le dice nuestro Melech a los apóstoles: vosotros ya estáis limpios. ¿Limpio de qué? Limpio de ese personaje sucio, de esa ley del pecado y la muerte, limpio, ¿no es cierto?, del príncipe de la potestad del aire, limpio porque él vino a ensuciar desde Adán y Eva, él vino a ensuciar, a entorpecer, a echar a perder. Y nuestro Padre determina, ¿no es cierto?, un día, a la hora, conforme en su sola voluntad, enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para deshacer y para vencer definitivamente al enemigo. Para que tú, ¿no es cierto?, se te conceda la vida del reino de los cielos, porque tú tienes una vida animal, carnal y diabólica. ¿Cuál es esa la que entró por Adán? Esa ciencia del conocimiento del bien y el mal que habla ahí en el libro de Génesis capítulo 2. Ese personaje que le mostró, ¿no es cierto?, su parte buena, hermosa, porque Eva dice: oh, árbol hermoso. Fue seducida Eva, fue engañada. Y es por eso, ¿no es cierto?, que ella le pone atención. ¿Qué comió? De lo que salió de la boca del enemigo. Y mueren ambos. ¿Qué significa muerte? La muerte significa que la vida gloriosa de la verdad del reino de los cielos se retiró y vino la muerte, la oscuridad, la maldad, el engaño. Vino y entró en el hombre. Y el hombre, ¿no es cierto?, queda un estado natural, animal. Se le abren los ojos. ¿Qué ojos? Los ojos de la carne. Por eso habla de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo, que son perecederos, que están condenados. Por eso entró la condenación en el hombre. ¿Quién es esa condenación? Este príncipe de la potestad del aire. Esa es la condenación, que es el príncipe de la potestad del aire. Y él empieza, ¿no es cierto?, a enseñar las obras
de la ley del pecado y la muerte. A este personaje, las instrucciones de la ley del pecado y la muerte. Entonces, de esa libertad se está refiriendo, para que sea, ¿no es cierto?, desarraigado de ti, sea quitada la muerte. Ahora, ¿cómo? Ya, aquí viene, ¿no es cierto?, el procedimiento, porque aquí habla que nadie puede poner otro fundamento. ¿Ok? ¿Y cuál es ese fundamento? Miren, el apóstol, en el libro de los Hechos, capítulo 26, él empieza a entregar, ¿no es cierto?, empieza a hablar de su experiencia, de la intervención del reino de los cielos camino a Damasco. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, del verso 12, capítulo 26 del verso 12, pongamos atención, porque aquí entregan cierto antecedente, ¿ok? Pero lo que sale aquí fue dicho por nuestro Melech, estableciendo el fundamento. Él está entregando su experiencia como tú, como yo, ¿no es cierto?, la cual tenemos que dar testimonio de este conocimiento que se nos concede, de esta gracia, de esta maravillosa gracia, mediante la misericordia de nuestro Padre. Nuestro Padre intervino por sus muchas misericordias en el apóstol y lo llamó en su sola potestad, para que se cumpla la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Entonces, el apóstol aquí está explicando lo que ya había hablado nuestro Melech. Nuestro Melech es en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, vino nuestro Melech en el poder glorioso del reino de los cielos, anunciando las buenas nuevas, anunciando esta proclama, este llamado. El tiempo se ha cumplido, y ahí nos detenemos un poco. ¿Qué significa? Que todas las palabras proféticas que fueron anunciadas en nuestro Melech es el cumplimiento. Aquí hecho está. Y el reino de los cielos se ha acercado. Es el Rúa de nuestro Padre que estaba dentro de nuestro Melech. Por eso Nicodemo no pudo ver, porque tenía que nacer de nuevo. Para que tú puedas ver lo que está dentro de mí, la gloria, el resplandor de gloria, tienes que nacer de nuevo. El reino de los cielos se ha acercado. Y él establece arrepentimiento de obras muertas, arrepentimiento y obedecer este mensaje. Obediencia y arrepentimiento. ¿Para qué? Para que se concrete esto en cada uno. No es así como nos enseñan, ¿no es cierto?, muchas personas. No, ven nomás y entra, ven nomás, participa. No, tiene un orden de la voluntad de nuestro Padre. Tiene un orden conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y aquí está explicando delante del rey Agripa. Habla, ¿no es cierto?, relata su conversión, relata su arrepentimiento, relata, ¿no es cierto?, esta experiencia gloriosa que él tiene, que nuestro Padre, ¿no es cierto?, interviene el reino de los cielos sobre su vida. Y dice, verso 12 del capítulo 26 del libro de los Hechos: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, del Sanedrín, de los ancianos y todos. Cuando a mediodía, oh rey, yendo en el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba al sol. Este resplandor de luz era más poderoso que el sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Yo entonces dije, y él está explicando al rey Agripa: ¿quién eres, maestro? Y nuestro Melech le dijo: yo soy Yahshua, Hamashiach, a quien tú persigues. Y aquí le pusieron, ¿no es cierto?, pongamos: yo soy Yeshua, yo soy el Salvador, podría haber dicho. Yo soy Emanuel, yo soy el reino de los cielos, yo soy el Hijo de nuestro Padre, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Aquí le está explicando al rey Agripa: porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro o apóstol, aquí le colocamos ministro, y testigo de las cosas que has visto, y aquellas que me apareceré a ti. Vio un proceso en su vida. Librándote de tu pueblo. Sí, tenía que librarlo del pueblo. ¿Por qué? Porque él fue enseñado como fariseo.
doctrina extremista. ¿A qué iba Damasco? A ir a matar, a ir a perseguir, a obligar. Así lo dice. Si aquel que no quiera, ¿no es cierto?, recibir esto, vaya y escudriñe las Escrituras. Librando de tu pueblo y de los gentiles. ¿Y por qué de los gentiles? Porque el pueblo de Israel tenía un concepto de los gentiles como inmundicia. ¿Vio el apóstol Pedro cuando fue llevado donde Cornelio? Fue llevado donde Cornelio, de parte de la voluntad de nuestro Padre. Y cuando entra a la casa de Cornelio, ¿qué le dice? No sabes que, ¿por qué me has hecho venir y entrar a tu casa? No sabe que es abominable que de un judío, un hebreo, entre a la casa de un extranjero. Era inmundo. Librándote de ese concepto, libertad. ¿Qué libertad? Libertad de este personaje que enseñó las obras equivocadas, aparentemente que parecían que eran del reino. No, obras equivocadas, tanto con su pueblo, y también, ¿no es cierto?, todo relacionado con su pueblo, en relación, ¿no es cierto?, que hacían la diferencia, pero ni ellos mismos obedecían. Ya, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿A quiénes son los gentiles? A los dispersos, a los que fueron dispersados, por eso fue a Roma. ¿A quién fue a hablarle primeramente a Roma? A los judíos, a los que estaban dispersos en Roma, a los que estaban dispersos en Éfeso, a los que estaban dispersos en Corinto, a los que estaban dispersos en Colosa, en Filipo, en Tesalónica. Ahí están los dispersos. Ya. ¿Para qué? Verso 18. Para que le abra sus ojos. ¿A qué es abrirle los ojos? Porque aquí le pusieron a abrirle los ojos. Es para anunciar. Él tenía que ir a anunciar las buenas nuevas. Porque este mensaje, ¿no es cierto?, aquel que oía, aquel que recibía este mensaje, como lo dice ahí en Juan capítulo 1, versos 2 y 13, a todos los que recibieron este mensaje, a todos los que, ¿no es cierto?, escucharon y pusieron atención al mensaje glorioso de las buenas nuevas, y lo tomaron y lo hicieron para sí, nuestro Padre les dio la potestad de ser hecho hijo. Entonces, para que les abras sus ojos. ¿Para qué? Para que tomen una decisión, para que se arrepientan. Convertirse es un arrepentimiento, para que se conviertan, para que se arrepientan, para que distingan, ¿no es cierto?, para que ellos, el apóstol estaba hablando sobre las buenas nuevas, el conocimiento de las obras de nuestro Padre. Le abra los ojos, ¿no es cierto?, porque ellos vivían, no es una metodología basada en las obras del príncipe en la potestad del aire. Porque ellos decían, pero no tenían una realidad, no conocían a nuestro Padre. Pues lo dice ahí en Juan capítulo 8, verso 31. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. Seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. ¿A qué se está refiriendo? A nuestro Padre. El poderoso Padre glorioso que venía a dar la libertad. Librándote tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que le proclame las buenas nuevas. Para que a través de esta proclama, ¿no es cierto?, se produzca el cambio. ¿Para qué? Para que se conviertan del príncipe de la potestad del aire a la luz gloriosa del reino de los cielos. De la potestad de la muerte de Satanás al reino glorioso de nuestro Padre. Aquí nos lo colocaron. Al resplandor de gloria. Que se conviertan del engaño a la verdad, de la mentira a la verdad. Y nuestro Padre lo iba a hacer, lo que pasa es que ellos tenían que oír y hacer. Ya. Dice, para que reciban mediante la obediencia, que es en mí, el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que es pecado? El apóstol lo habla ahí en Primera de Juan capítulo 3, porque el pecado es la desobediencia a los mandamientos. Ellos decían que tenían los mandamientos, pero no obedecían a los mandamientos. Entonces el pecado es la desobediencia a guardar los mandamientos. Perdón del pecado y reciban la herencia entre los... ¿Qué vale la herencia entre los santificados? La vida del reino de los cielos, el ruaj en nosotros, la vida del reino de los cielos. Ya.
Y dice así, verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a lo que se me estaba diciendo, sino que oí y obedecí. Eso está diciendo, yo oí y obedecí. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, porque ahí fue. Y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen, porque esa era la proclama de nuestro Melech. Aquí está el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Arrepentimiento de obras muertas. Que se arrepintiesen y se convirtiesen, tomen una decisión, ¿no es cierto?, de esa vida metodológica, animal, carnal y diabólica, y obedezcan a nuestro Padre haciendo obra, obedeciendo, no es haciendo obra, es obedeciendo a las instrucciones de nuestro Padre. Son las obras dignas del arrepentimiento. Ahí está basado. En un arrepentimiento, en la obediencia al arrepentimiento, para hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces nuestro Padre poderosamente hacía, ¿no es cierto?, una obra intervenida sobre la vida de esa persona. Empieza a hacer una obra, viene para acá y lo limpia y saca al enemigo. Y conoceréis la verdad, y la verdad dará libertad. Viene y saca la muerte, y saca, ¿no es cierto?, la condenación, y saca el juicio eterno, y también borra el acta de los decretos que había contra nosotros, muerte y condenación y juicio eterno. La muerte, lo que está ahí en Colosenses capítulo 2. Él eliminó el acta de los decretos, de lo que salió, que él decretó, porque ciertamente si comes de ese árbol vas a morir, y nuestro Padre lo decreta. Y ahora el hombre es como uno de nosotros, nuestro Padre lo decreta. Es borrado el decreto mediante la obediencia, mediante un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ¿no es cierto?, porque se produce, como aquí bien dice, una conversión. Antes eras de las tinieblas, pero ahora empiezas a obedecer como un niño recién nacido las obras del conocimiento de la verdad, y eres enseñado en la justicia, en la verdad de lo que salió de la boca de nuestro Padre por medio de su Hijo. Entonces aquí empiezan las obras dignas. ¿Cuáles son las obras? El conocimiento de esta gracia, y empiezas a conocer a nuestro Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y empezamos a conocer a nuestro Padre, su voluntad, no lo que tú quieras, no la voluntad de una doctrina, no la voluntad de una corporación o de algún hombre o alguno, ¿no es cierto?, por ahí llamados profetas engañosos, no la voluntad de nuestro Padre. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, nosotros vemos que cuáles son las obras, el fundamento. El fundamento es de nuestro Melech, no es del apóstol no es del apóstol Pedro, ni del apóstol Juan, ni del apóstol Mateo, ni Marco, ni Lucas, no es de ninguno, ni de Santiago, no es del apóstol Pablo, sino que es un fundamento. ¿Cuáles son los fundamentos de los apóstoles? Lo que dijo nuestro Melech y lo que el Rúa empezó a enseñar. Porque el Rúa tenía que dar conocimiento, entendimiento y comprensión de la voluntad de nuestro Padre a través de la metodología que Él establece por medio de su amado Hijo. Entonces aquí nosotros vemos que hay fundamentos, los fundamentos de los apóstoles son los que aparecen acá. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos al libro de Hebreos capítulo 5, nosotros vamos a ver aquí que aquí aparecen también, pero del verso 11, aquí nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de lo que el llamado de atención que hay aquí. Hebreos capítulo 5 del verso 11. Le dice así a sus contemporáneos, a todos los judíos, a todos los que habían creído supuestamente, a todos los que estaban obedeciendo supuestamente. Acerca de esto tenemos mucho que decir, hermanos, y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. ¿Vio? Entonces, ¿quién es el que él lo distingue? Aquel que viene a mí, oye y hace. Ese es. Y empieza, ¿no es cierto?, a ser edificado en el conocimiento de la verdad. Las obras gloriosas, las obras dignas de esta decisión es hacer la voluntad de nuestro Padre. Las obras dignas de la decisión del arrepentimiento es hacer la voluntad de nuestro Padre. Y primeramente nuestro Padre va a enseñar ¿qué? Porque a su Hijo lo introduce como primogénito de chiquitito al octavo día, circuncisión. A los días después,
¿no es cierto?, tenían que ir sobre la purificación de los papás y la consagración, porque tenía que ser apartado, hijo de nuestro Padre. Y empezó a ser enseñado en todos los mandamientos, en las fiestas solemnes. ¿Ustedes creen que empezó, ¿no es cierto?, a vivir? No, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y nosotros, si somos nacidos del Ruaj, si somos nacidos por la voluntad de nuestro Padre, se tiene que cumplir la voluntad de nuestro Padre en nosotros y no los deseos de la carne ni los deseos de cualquier persona que se llame ahí, ¿no es cierto?, congregacionalmente, que son perversos, como muchos evangélicos, ¿no es cierto?, que defienden a un personaje, ¿no es cierto?, que le gustaba, aquí se dicen que le gustaba la chuchoca, apareció una más jovencita, ¿no es cierto?, y empezó a decir, no, ya esta señora mía está viejita y me gusta más la jovencita. Rebelión, desobediencia. ¿Cómo? Ahí se ven verdaderamente, por sus frutos los conoceréis, por sus obras. Entonces aquí vemos bien claro que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, les compararé a quién es semejante. Semejante es aquel que para edificar una obra nueva, aquí está hablando una parábola nuestro, para hacer, ¿no es cierto?, una obra nueva, cavó y ahondó y puso su fundamento. Todo esto, que ahí voy a terminar explicando, sobre la sepultura de la roca, porque después de la roca ser sepultado, podíamos ser resucitados en obediencia. Si tú eres obedientemente, niégate a ti mismo, renuncia a todo, toma tu cruz y te vas a crucificar, eres sepultado y poderosamente eres resucitado para andar en la novedad de una casa nueva, una vida nueva. Ya. Hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a explicar, se os vuelva a decir, arrepiéntanse, que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros. ¿Cuáles son? Las primeras palabras de nuestro Padre por medio de su Hijo es arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido. Arrepentimiento y obediencia. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es carnal. Pero el alimento sólido, a los que han crecido y empieza a ser enseñado, es para los que han alcanzado la madurez. ¿Vio? Los que han sido enseñados por el Ruaj, por lo que habla ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 6 en adelante. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por el Ruaj de este personaje. Ya, si está fuera, ahora ya empiezo a conocerlo, sus maquinaciones, este bien y el mal, que opera en el hombre. Entonces, por tanto, dejando ya, aquí está hablando, ya tenemos estos fundamentos, arrepentimiento de obras muertas, ¿no es cierto?, de la obediencia, pero aquí ahora vienen estos detalles que lo explican. Por tanto, dejando ya está la base, vamos adelante al crecimiento, no nos quedemos como niños pegados, ¿no es cierto? Por tanto, dejando el movimiento de las enseñanzas, ¿no es cierto?, de la base, del fundamento de Mashiach Yahshua, vamos adelante a la madurez, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Los niños siempre, como el niño siempre tratando, no, que se arrepienta, y después, ¿no es cierto?, adulteran, y vamos colocando cada vez todo, no es así. Después dice, de la obediencia. ¿Por qué? Porque es la obediencia a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Es otro fundamento. De la doctrina, ¿no es cierto?, del sacrificio. ¿Qué está hablando aquí? Es lo que está explicando el apóstol allá en el libro de Romanos capítulo 6. Si pues habéis sido crucificados, si pues habéis obedecido, habéis, ¿no es cierto?, negado a ti mismo, renunciado a todo, tomar la cruz y seguirle. Está hablando aquí de la doctrina, de la enseñanza, ¿no es cierto?, lo que está hablando nuestro Melech, la enseñanza de nuestro Padre por medio de su Hijo. Mateo capítulo 16 del verso, ¿no es cierto?, 21. Pongan atención.
Él está enseñando, Él está explicando a los discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén, y ya iba a padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y fariseos, lo iban a matar y iba a resucitar el tercer día. ¿Alguno quiere seguirme? Ya, si alguno quiere seguirme, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, renuncie a todo, tome su cruz y me sigue. A esto se está tratando, la doctrina de la enseñanza. Muerte, tienes que ser crucificado y tienes que ser sepultado, como lo dice en Romanos capítulo 6. Por eso que hay que conocer bien las Escrituras. De la doctrina, de la enseñanza, de los sacrificios. Aquí pusieron de imposición de mano, que el apóstol, ¿no es cierto?, no corresponde, para que ustedes sepan. Pero habla de la resurrección de entre los muertos, sí. Porque si eres crucificado y le pusieron entre medio, ¿por qué le pusieron entre medio en posición de mano? Porque no tiene nada que ver. Porque está hablando, ¿no es cierto?, de la crucifixión. Aquel que quiera ser mi discípulo, seguirme, niéguese, renuncie, tome su cruz y vamos a ser crucificado, sepultado para la resurrección de entre los muertos. Por causa que el juicio eterno, para que salga, ¿no es cierto?, y sea vencido en tu vida, el juicio eterno, la condenación y el juicio eterno. Entonces, todo este procedimiento que nuestro Padre establece por medio de su Hijo es el orden de la voluntad de nuestro Padre, para que todo aquel que le obedezca no se pierda en la condenación y en el juicio, más le sea concedido vida y eternidad. Por eso Él dice, yo soy la vida, porque tú estabas muerto. Todo aquel que no conoce o está dentro de un contexto metodológico congregacional, corporativo, ya nacido a esa realidad, está muerto. Tiene que vivir. Permiso. Tiene que obedecer lo que nuestro Padre establece. Por eso dice nuestro Melech, no todo el que diga entrará. Nuestro Padre primeramente viene a deshacer las obras del enemigo y a vencerlo. A vencerlo. Lo habla ahí en Colosenses. Lo viene a vencer. A eso primeramente, antes de avanzar. Digo que lo primero que hace, cuando sale de las aguas mediante el profeta Juan, cuando lo lava y lo purifica, vino el reino de los cielos y fue al desierto. Lo primero, ¿para qué? Para empezar a deshacer, a decirle al enemigo, no, yo no voy a alimentar mi carne, porque escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre el hombre vivirá. ¿Qué es lo que salió de la boca de nuestro Padre? Su voluntad. Su voluntad. Porque aquí está hablando nuestro Melech. Y dice clarito como Él guardó y Él guarda y Él guardó los mandamientos de nuestro Padre. Está en el libro de Juan. Nosotros tenemos que observar bien las Escrituras, observar, pero como no has nacido, no puedes leer y no conoces, lees y no entiendes. Es por eso que tienes que nacer de nuevo. Aquí en el Colosenses lo habla bien claro. Es sumamente interesante. Y dice, mirad que nadie os engañe, en capítulo 2 del verso 8, mirad que nadie os engañe por profeta y por doctrina, por filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones, las costumbres de los hombres, y no conforme a los rudimentos, ¿no es cierto? Perdón, la costumbre de los hombres conforme al fundamento animal, carnal y diabólico, porque hay un fundamento que entró por Adán y Eva, que es la muerte. Ese fundamento te lleva a la condenación. Son los rudimentos del mundo y no según Mashiach Yahshua, porque en él habita, en nuestro Padre, en nuestro Melech corporalmente, toda la deidad, toda la plenitud de nuestro Padre, y vosotros estáis completos por medio de su Hijo, que es la cabeza de todo principado de potestad. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, a sacar de vosotros el cuerpo a este personaje. Pero aquí le pusieron el cuerpo, hay que poner, a sacar de vosotros al príncipe de la potestad del aire, carnal, en la circuncisión de Mashiach.
sepultado, ¿vio? Para esto había que ser crucificado y sepultado con Él en el sacrificio en el cual fuiste también resucitados con Él. ¿Vio? Esa resurrección se produce en todo este procedimiento, este protocolo, mediante la obediencia en el poder de nuestro Padre que levantó a los muertos. Y vosotros, estando muertos en desobediencia, en delito y falta, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando. Y esto se produce así. No hay que obedecer, es una sujeción al protocolo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados, y despojando de aquí dentro, despojando a las tinieblas, despojando a la muerte, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué viene a hacer nuestro Padre? A vencer primeramente, a deshacer y a vencer al enemigo. Todos los hombres estaban sujetos a esta muerte, a este gobierno, a este príncipe de la potestad del aire, la ley del pecado y la muerte. Y nuestro Padre determina en un día señalado enviar a su Hijo, su resplandor de gloria, su imagen misma, el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que todo aquel que obedezca al mensaje establecido por nuestro Padre a través de su Hijo, no se pierda en la condenación ni en el juicio eterno, sino que sea librado y se le conceda, sea libertado, sea librado, sea lavado, sea purificado, para que venga el reino de los cielos sobre nosotros. ¿Cómo se produce eso? A través de la obediencia. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo, renuncia a todo, tome su cruz y venga en pos de mí, porque tiene que morir. Tiene que este cuerpo, porque el enemigo vino a morar en la vida que está en la sangre y este cuerpo reflejaba las inmundicias. Es por eso que tenía que ser destruido a través de ¿qué? Nuestro Mele. Él lo venció en la carne, y nosotros, mediante la obediencia a tomar la cruz, ir a crucificarnos para ser sepultados y ser resucitados gloriosamente mediante la resurrección de nuestro Mele, para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, las enseñanzas, las instrucciones, las obras del conocimiento de las riquezas del reino de los cielos, la voluntad de nuestro Padre, mediante sus mandamientos. Mediante sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, lo dice ahí en Juan capítulo 14, verso 15. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en la obediencia, en el amor. ¿Vio? Entonces, Él es tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Si alguien te dice otra cosa, no es del reino de los cielos. Si alguien te dice, no, que hay que guardar los mandamientos, no es la voz gloriosa de la verdad, sino que es el engañoso, que miente, que engaña, que Él no quiere que tú alcances el reino de los cielos, no quiere que sino que permanezcas atado a Él. Entonces, el arrepentimiento de obras muertas son los fundamentos que son básicos para poder avanzar. Y los fundamentos son para poder crecer en el conocimiento de la verdad de lo que salió de la boca de nuestro Padre, y no teorías religiosas, corporativas, doctrinas engañosas que te tienen ahí en actividad, que tienes que pagar los diezmos, ¿no es cierto? Y ellos ahí guardan eso celosamente. Pero tú estás ahí marcando, ¿no es cierto?, esperando la condenación, diciéndote ellos que es resucitado. No, que va a venir nuestro Mele y te va a tomar. No, porque nuestro Mele viene a buscar verdaderos, a hijos. Él va a observar la obra, Él va a observar la nueva creación, Él va a observar las obras del conocimiento de la verdad del reino del cielo. No otra cosa. Es por eso ruego a nuestro Padre que les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio, que se puedan arrepentir para conocer la verdad a nuestro Padre y sean librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos, sean librados del lazo del Satanás, del diablo, en el cual están cautivos a voluntad de Él. Eso lo dice el apóstol ahí en 2 Timoteo capítulo 2, verso 25. ¿De quiénes? De todos ellos que estaban allá, el apóstol lo estaba hablando lo clarito. Nuestro Padre les concede el glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad para entrar en el reino de los cielos. Un gran abrazo y nos estaremos comunicando
en otra oportunidad, si así nuestro Padre lo permite. Hasta pronto.